Muy bien, pues de nuevo bienvenidos. Nos trae aquí el bucle y la pregunta de si tiene salida. ¿El bucle tiene salida? Hemos estado compartiendo un poquito qué es lo que os ha traído hasta aquí y siento deciros que os vais a decepcionar, que os vais a desilusionar. ¿Por qué? Porque la salida, si tiene salida el bucle, no es tanto una indicación que yo pueda daros, sino una construcción que cada uno en su propio proceso va a ir encontrando. El enfoque que yo os traigo es un enfoque educativo, educativo en conciencia, no solo espiritual, no solo material, es cómo lo material y lo espiritual se unen en una mirada técnica. De hecho, la palabra conciencia contiene a ciencia, o sea, que realmente la conciencia cuando está en una escala que no es esta escala humana, ¿no? Este vivir humano que tenemos como personas que nos damos cuenta de cosas, ¿no? Cuando la conciencia eh, entra en una escala de mayor coherencia, que está completamente como un observador fuera de la situación que se está viviendo, nos encontramos con una mirada descriptiva, como aséptica, neutra, no busca ir ni a un lado ni hacia otro. Cualquier cosa que se da en la situación está correcta, es ok para esa conciencia que está observándonos, ¿no? No tiene esa polarización que nosotros humanos viviendo aquí en una realidad concreta tenemos, ¿no? Que nos vamos polarizando y ahí es donde nos metemos en el bucle, cuando estamos en esa escala polar. Hoy preparando como un poco de presentación, ¿no? Para que como material, que lo he hecho pues esta tarde así como a última hora, como yo iba a hacer la charla presencial, bueno, pues he montado ahí un poco de material. Y preparando ese material me acordaba de un sueño que tuve y de una experiencia que tuve de ayahuasca. En la experiencia que tuve hubo un momento en el que me encontré completamente atrapada, ¿no? Es esa sensación de cuando uno está en el bucle y no ve por dónde, y no ve por dónde, completamente atrapada. Y llamé al facilitador, al terapeuta que guiaba el trabajo, y se lo dije, no, estoy atrapada, no veo la salida. Y solo me dijo, la salida es hacia adentro. Nada más que me dijo eso. Me quedé muy frustrada, muy frustrada, porque eso suponía seguir perdida. Eso suponía quedarme en donde estaba y seguir con lo que estaba. Y el sueño que os comentaba tenía que ver también de alguna forma con esto. Y es que caía como en un vertedero, porque había un enormísimo vertedero, incluso en las paredes del vertedero había excavadoras removiendo la basura, estaba completamente lleno de basura. Y al ponerme en el borde de ese agujero tan grande, la tierra cedió y empecé a caer.
y fue con la cosa de me caigo, nadie se da cuenta, nadie me va a sacar de aquí porque no están viendo que me estoy cayendo y es un agujero que no tiene salida. Me voy allí adentro y allí me quedo. ¿Y qué pasó cuando caí? Cuando caigo al fondo y levanto la cabeza, me encuentro con una escalera. ¿No? Sorpresa. Tuc, tuc. Me sacudí tuc, 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 y me salí por la escalera, por una escalera interna, interna. Cuando una y otra vez vamos a la afuera a que otros nos digan el cómo, seguimos sin construir internamente los recursos que necesitamos para nuestra situación específica, porque tendemos a querer soluciones genéricas, ¿no? Lo que le sirve a uno, me sirve a mí, lo que me sirve a mí le va a servir al otro. Y ciertamente hay algo que es genérico, porque primero somos genéricos, primero somos colectivos y luego nos individualizamos, ¿no? Primero somos especie, somos un diseño humano, después clan y después la persona. Venimos de lo colectivo a lo particular. Incluso si vamos más atrás en las escalas, en la multidimensión, venimos de un origen colectivo, un origen donde todo está, ¿no?, unido, de una fuente de donde parte todo, colectiva. Venimos de lo colectivo y nos individualizamos. Y la individualización no es un capricho, la individualización es un recurso de ese origen para experimentarse a sí mismo y aprender, y aprender. Por eso el enfoque del que yo ahora parto ya no es un enfoque psicológico, aunque lo psicológico está incluido, sino que es un enfoque educativo, aprender. Fijaros que la palabra aprender contiene la palabra prender. Nos prendemos. Con el aprender, yo como una conciencia que está habitando un cuerpo, y un cuerpo es una antena biológica, una antena entonces quiere decir que va a estar captando y emitiendo, recibiendo estímulos y emitiendo estímulos. Como antena me prendo, estoy encendido, estoy disponible a ese intercambio de señales con el afuera para que yo internamente me pueda construir lo que me falta, mis propios recursos, mis propias salidas a mi medida, a mi traje, porque lo que a mí me calza a otro no y a otro no. Y es una de las cosas que yo en mi propio proceso voy viendo que, que me cuesta más, lo voy a personalizar, ¿no? El realmente hacerme responsable de la existencia que soy y de la existencia que habito. Eso para mí es el grandísimo desafío, porque eso supone conectarme conmigo en primer lugar a muchas escalas, a escala cuerpo, a escala emoción, a escala mente, a escala identidad, a escala ser, ¿no?, a escala conciencia. Hay un montón de escalas que nos componen en un proceso de materialización. Hay muchas escalas que nos componen y nos tenemos que adueñar de cada una de esas escalas. Entonces, dicho esto desde este enfoque educativo que implica también aprender,
cosas nuevas y cosas incluso nuevas que me puedan romper mi forma de interpretar, mi forma de siempre de interpretar las cosas, mi forma de siempre de concluir, mi forma de siempre de razonar. Y de esa manera voy a poderme empezar a construir nuevas explicaciones, nuevas explicaciones. Y para construirme nuevas explicaciones necesito nuevos conceptos, nuevos conceptos. Es como cuando vamos a estudiar una carrera, ¿no? Cuando vamos a estudiar una carrera, lo primero que hacemos es adquirir nociones nuevas. Primero es la teoría. Esa teoría nos va a dar una base sobre la que luego nos vamos a poder explicar las cosas que pasan en la realidad cotidiana, ¿no? Si yo, por ejemplo, estudio magisterio y empiezo a adquirir nociones de programación didáctica, ¿no? Cuando voy a una clase con niños, entonces ahí aplico la teoría a una realidad concreta de una clase con unos niños, viendo a ver qué es lo que necesitan, cómo dosificar el contenido, ahí lo puedo aplicar. O sea, primero he tenido esa preparación para luego ir a la realidad. Y el nuevo paradigma, que hace poco me daba cuenta que no es ni una tontería ni es ideal, requiere mucho trabajo por parte nuestra, también requiere que tomemos nociones nuevas, porque nos trae una escala de conciencia de mayor porte que la conciencia con la que nos estamos manejando en nuestro día a día, que es una conciencia a escala psicológica, ¿no? Nos quedamos en lo psicológico, en el abordaje del ego y sus distintos personajes, que está muy bien, yo no digo que eso no sirva, es un inicio, está fantástico, por algún lado puede uno empezar. Pero este cambio estructural que estamos teniendo implica también empezar a saber de qué trata. Y ahí, con esas nuevas nociones, poquito a poco, en ese proceso de educación en conciencia, nos vamos a ir encontrando con nuestras propias salidas. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener otras perspectivas de lo que es el bucle, de qué trata un bucle, eso que yo llamo bucle, eso qué es un bucle. Y vamos a empezar por ahí. Eh, no sé si os apetece presentación o preferís así viéndonos. ¿Qué os apetece? ¿A qué te refieres con presentación? Tengo unas diapositivas, ir pasando esas diapositivas y apoyar lo que vamos hablando desde ahí o, o entre nosotros. Depende, María, de cómo te sientas más cómoda, ¿no? Cómo te has planteado la clase, ¿no? ¿Necesitas esa presentación para...? No, 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 por eso os lo pregunto, yo no la necesito. Quizás os pueda servir en A algún mí, yo... caso por tener apoyo de imágenes, de algunas imágenes que siempre vienen bien, pero solo como apoyo, no como identificación, ¿eh? No como identificación. ¿Qué os No sé si apetece? esas imágenes para nosotros no nos van a ilustrar más sobre los contenidos que tienes pensado dar, ¿no? Pues no sé. Lo mismo mejor para nosotros, ¿no? Que te apoye en esa presentación, no lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a ello. Voy a abrirla y en función de cómo os esté... Yo veo bien lo de la presentación también. ¿Sí? Yo también. Vale, vale, perfecto. Pues vamos allá.
La gran pregunta. A ver. ¿Veis la veis? ¿Ya os No, aún sale? no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Es posible que sea un PDF, María? Es un PDF, Sí, pero va se a ve ir y se ve en... perfectamente, ¿eh? ¿Sí? Vale. ¿Todos la veis? Sí. Sí, Vale, Ujú. gracias. No, sí me escuché, sí. Vale, perfecto. Pues seguimos. Como esto ya lo sabemos, el bucle tiene salida. Uy, mira, ahí se me fue la interrogación. Me encanta. Vale, perfecto. Me encanta en el sentido de que últimamente cada vez más estoy más cómoda cuando detecto un fallo. A ver, ya no ¿esto tiene por cierre, qué? ya tiene salida. Hay salida, ¿ves? Hay salida. Claro, claro. Ah, vale. Vale. Esto es para ubicarnos en la ruta que vamos a tener con esta presentación. Iniciamos con un espacio, luego nos vamos a ubicar, vamos a ver si podemos abrir otra mirada, cuál sería nuestro rol, nuestra parte en el bucle y una síntesis. No tengo aquí el avance. Bueno, espacio. Aquí tenemos una diapositiva en blanco. Esta diapositiva en blanco la suelo poner porque es una invitación a que generéis un espacio vacío dentro de vosotros. Un espacio de no sé. ¿Por qué hago esta invitación? Porque desde nuestra mente asociativa tendemos a lo que nos viene de fuera, vincularlo con algo que ya tenemos en nuestra memoria y quedarnos en ese, esto es esto, vale, ya sé, como una especie de búsqueda de seguridad, de certidumbre. Y mi invitación es precisamente a que abráis un espacio de incertidumbre. Si no sé, no pasa nada. Si no sé, implica que tengo un espacio disponible a recibir algo nuevo. Si no, está todo lleno y nada nuevo va a entrar. Y luego, claro, entro en bucle y no encuentro una salida, porque estoy llena con todo lo que ya sé. Entonces, este espacio es esa invitación a me quedo disponible al no sé. Y si me inquieto, me relajo en esa inquietud, me relajo en esa incertidumbre y voy entrenándome en la tolerancia a ese espacio de no sé. Y así hacemos músculo interno, que hace falta. Hace falta practicar la tolerancia al no saber, a la incertidumbre. Bien, nos ubicamos y nos ubicamos cuando pongo perspectiva lineal, quiere decir desde nuestra perspectiva corriente y moliente común humana, que nos levantamos por la mañana, hacemos cosas y nos acostamos por la noche, tenemos un pasado, un presente y un futuro lineal, un tiempo a través del cual nos desarrollamos. Bien, así que una vez que hicimos el espacio, ahora os voy a invitar a reflexionar y razonar, cada uno consigo mismo y entre todos nosotros, ¿vale? Qué incómodo, ¿verdad? Eso de reflexionar y razonar. ¿Por qué a veces nos resulta tan incómodo? Porque eso implica estar en un proceso y lo que buscamos normalmente son los resultados, ¿no? Esto que ha salido antes en el cómo, ¿no? Dame recursos para que yo pueda hacer algo y salir de aquí. Y ahora os digo, no, os voy a decepcionar y desilusionar. Aquí nos vamos a centrar en el proceso y eso implica incomodidad. Los procesos son incómodos, esa es la verdad. Sí o sí, son incómodos.
y nos invitan a reflexionar y a razonar, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esto, con esta reflexión, este razonamiento? Volvemos a generar más espacio y nos ponemos en modo observador. Observo qué pasa en mí. Y de esa manera tenemos la oportunidad de aprender ese aprendizaje del que yo os hablaba al principio, ¿no? Me prendo, me activo y encima aprendo algo nuevo, algo sobre mí, algo sobre el otro, algo sobre la propia existencia que me está dando contención para que yo exista aquí ahora. ¿Y cómo? Pues mirar, un recurso muy sencillo que tenemos muy a mano son las preguntas. Preguntas que a veces no nos hemos hecho nunca, es que además que ni siquiera sabemos a veces hacernos preguntas. Pues ahí vamos, a por las preguntas. ¿Qué entiendo por bucle? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la interpretación que yo, Antonio, que yo, Jorge, que yo, Arturo, que yo, Charo, que yo, Ana, que yo, Luisa, que yo, Liliana, tengo de bucle? Porque incluso a lo mejor pienso que como yo lo entiendo, los demás también lo entienden. Y todos entendemos lo mismo por bucle. Puede ser que sí, puede ser que alguno tenga su propio matiz. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa interpretación de bucle? Os lanzo la pregunta. Una rueda sin salida, una repetición constante. Me saqué los números 42, diseño de los circuitos. ¿Bucle te sale a ti 42? Sí. Bueno, esa visión la vamos a dejar para más adelante. De momento, desde lo más humano, corriente y moliente, bucle. Hablabas de repetición. Repetición, como un mantra, como la sombra del mantra, lo negativo. Ujú. Repetición. Muy bien. ¿Quién más aporta algo desde sí, desde su propia interpretación? ¿Cómo es eso del Sí, yo bucle? también lo interpreto como mi compañero Jorge. Sería una situación en la que, no sé, sabes o no sabes cómo entraste. Yo lo interpreto de una manera negativa, no sé por qué. Una En la que manera a lo mejor, negativa, has dicho, perdona. sí, aún sabiendo, es una situación en la que tú no quieres estar, pero que se repite una y otra vez y no eres capaz de salir. No, por eso digo que me identifico con lo que ha dicho Jorge, ¿no? Que es una situación que se repite una y otra vez, ¿no? Muy bien. Sí, pero no sé por qué para mí tiene una connotación negativa. Sí, Sí, no sé si será por mi sistema de creencias o algo, la verdad no lo sé, lo desconozco. bien. ¿Alguien diría alguna cosita más? ¿Agregaría algo diferente a lo que han dicho Jorge y Antonio? Bueno, yo diría que para mí un bucle es como cuando tienes la interpretación de asociar algún evento, Ujú. pues puede ser que tienes también la oportunidad de una mirada neutra, también puede ser de darle una respuesta nueva Uy. a este bucle. Sí, pero vamos a ir un poquito para atrás, Liliana, porque eso sería empezar a darle una opción, otra opción, pero Sí, un poquito más adelante, ¿no? Más atrás me refiero. atrás, El bucle puro y duro. más atrás cuando captas este bucle,
es quedarte adentro y estar en modo silencio y captarle señal y después modular. Bueno, vale, vale. Captar, modular, más adentro. Muy bien, ¿alguien querría añadir algún matiz más? Mira, sí, para mí, yo identifico bucle con Sí, bloqueo. con bloqueo. Bloqueo sí, de no poder salir de una situación, pues, sí, repetitiva, como ha dicho Jorge, Sí, y quedarse ahí atascado. eso es. Atascado. Muy bien, perfecto. Repetición, no quiero, atasco, algo negativo, no soy capaz. Lo que comenta Liliana lo dejamos para más adelante. Cuando estamos teniendo esa interpretación, ¿dónde la estamos apoyando? ¿De dónde sacamos esa interpretación? ¿Cuáles serían mis referencias para yo llegar a interpretar esto que estamos compartiendo? ¿Dónde os La propia apoyaríais? experiencia. En la experiencia. ¿Y eso qué significa para ti? Pasado, ¿no? Pasado. Perfecto. O sea, ya tenemos ahí el primer punto interesante, ¿eh? Yo estoy leyendo mi presente según mi pasado, según algo que ya viví. Estoy haciendo un copia y pega, ¿no? Cojo mi pasado, pum, lo copio, pum, y lo pego a mi presente. Y entonces mi mirada tiene ese filtro del pasado, pero yo estoy ahora en una situación con una edad distinta, con una persona distinta, con un contexto distinto, y sin embargo, como tengo esa referencia de lo que viví antes, ¡pum!, lo copio y lo pego. Aparece en mi mirada y mi interpretación, claca, continúa pegada a entonces. Bien. ¿Qué pensáis si hacéis una miradita a los bucles que cada uno vivís, experimentáis? A ver si podéis detectar ahora qué hace que lo percibáis como un bucle, qué hace que lo llaméis bucle en un momento determinado. ¿Dónde estáis apoyándoos en vuestra mirada de pasado, pero cuando dices, esto es un bucle? Una situación que no me ha hecho bien. Sí, Un y a la que le daño, vemos una difícil salida, ¿no? O una difícil solución. difícil solución. Bien, Y de la que no hemos salido en otras ocasiones. Es bucle porque es repetición. y ahí vuelve. Entonces, lo llamamos bucle sobre todo quizá cuando entramos a esa sensación de otra vez, ¿no? Otra vez aquí, otra vez. Vale. Y cuando habláis de salida, porque lo habéis, alguno de vosotros lo habéis expresado, lo habéis comunicado, esto de salida, no hay salida, o quiero una salida, o no encuentro la salida, o es difícil la salida. Eh, ¿La salida qué sería? La entrada en realidad. Yo creo que la aceptación de lo que es,
O la solución del problema, ¿no? Que piensas que tienes, ¿no? La solución del problema que piensas que tienes. Tienes, sí, sí. Muy bueno esto. Que piensas que tienes. La Claro. solución del problema que piensas que tienes. Ahí donde está la percepción de cada uno, ¿no? De O dónde se sea, ha metido. mm, o sea, que esa salida sería casi como quitarme la patata caliente de encima. Claro, con el mínimo perjuicio posible, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Mm, eso siempre es lo ideal, ¿verdad? Que a veces no es posible. Bien. Y a ver si podéis compartir esta otra pregunta. ¿Qué me pasa cuando me siento en bucle? Hombre, eso se puede transferir a... ¿Qué me pasa? Pues eso puede tener consecuencias psicológicas y también consecuencias físicas, ¿no? Ahí es Ah, cuando empieza, puede ser que empieces con un poco de ansiedad o es posible que la autoestima se puede ver disminuida, te puedes ver un poco más frágil incluso, ¿no? Porque no te sientes capaz, te sientes impotente. Digas tú, ¿cómo es posible, no? Tengo experiencia, es bucle, ya he pasado por aquí nuevamente, ¿cómo es posible que me vea con estos mismos problemas que hace un tanto tiempo? ¿Cómo lo resolví? Ahora parece que es posible que no tenga los recursos que debo de tener o simplemente no se me apetece enfrentarme a eso o no me veo con fuerza. Entonces te sientes, no voy a decir inútil porque inútil por supuesto no es la palabra, pero sí más frágil, con más debilidades, te sientes más, que es posible, incapaz de afrontarlo de nuevo, ¿no? mm, Eh, también te puede minar un poco la autoestima, ¿no? No sé si me explico, pues bueno, mi sí, información sí, no tiene nada que ver con esto, ¿no? perfectamente. Entonces, Vale, esto bien, sería muchas un gracias. buen pack de emociones y de creencias y deberías, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir Claro, y también, qué me pasa? Sí, di Antonio. Yo, sí, ¿no? Que eso también se puede reflejar en tu físico, ¿no? Puedes tener Claro, un poco de ansiedad, ¿no? Puedes tener presión arterial un poco más alta de lo normal, ¿no? Y eso se tiene un efectivamente, reflejo, ¿no? En tu sí, físico. el cuerpo se ve implicadísimo, claro que sí. Claro, por las Arturo, emociones, ¿no? Parece que ambas cosas son y como yo, carreteras paralelas, pero no, convergen, al final convergen. sí, sí, yo, sí. cuando, yo cuando veo que estoy en un bucle me agobio Agobio, Sí. y bueno, y me estreso. estrés, Cuando me doy cuenta, que a lo mejor tardo en darme cuenta. bien. O sea, fijaros que ¿alguno añadiría algo más? ¿Le apetece añadir alguna cosilla más? Yo Sí, bueno, pondría, y claro, yo lo que quiero es salir de ahí precisamente Claro, para no sentir eso. claro, exactamente. Yo cuando Jorge, me siento, eh, ah, eh, cuando siento, cuando me siento en bucle, me da ansiedad y me siento ansiedad, triste, triste. triste, tristeza. Seguimos con, ¿veis? El movimiento emocional, energía en movimiento en el cuerpo, que no es otra cosa que química, que se activa una química en el cuerpo y aparecen creencias y deberías. No debería estar aquí, debería ya no estar en esta situación, debería saber poder hacerlo, esto no tiene sentido. Se empieza a mover mucho material emocional y mental. Vale. Y vamos a una preguntita más. ¿Y qué me pasa con lo que me pasa? Estoy ansioso, agobiado, estresado, siento la autoestima baja, pienso que ya no debería estar teniendo este problema otra vez, me siento frágil, impotente. ¿Y qué me pasa cuando me siento así, cuando pienso de ese modo? rechazo. Rechazo. Mm. ¿Cómo? ¿Charo? Dime, dime. Ah, que se Ah, oía perdón, que... perdón, no. Sí, perdón, lo voy a poner que esté en silencio, que es que voy por la calle. Vale, Perdón. vale.
Yo diría que Jorge, está en un contundente. Dime, autorrechazo. Eso es un autorrechazo. autorrechazo, efectivamente, para concretar más, porque es con lo que me pasa. ¿Qué me pasa con lo que me pasa? Porque eso ya está en mí, ya está toda esa química en mi cuerpo circulando, ya está todo ese material mental activo y con todo eso, ¿qué me pasa? Rechazo, autorrechazo, para ser más concreto, efectivamente. Hay un autorrechazo, Impotencia. 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 Claro. ¿Y qué te pasa con la impotencia? Cuando sientes impotencia, ¿qué te pasa? Pues quizá lo que decías antes, que bueno, el no haber encontrado el resultado, una salida, es la que provoca la impotencia, el no saber cómo hacer con eso que está pasando. Claro, te puede llegar Claro, a frustrar, ¿no? exactamente, te frustra. ¿Y Sí. qué pasa cuando te frustras? ¿Qué pasa cuando me frustro? Puede ocurrir un bloqueo. ¿Y qué pasa cuando te bloqueas? ¿Y qué pasa Te cuando me cierras a bloqueo? encontrar soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué queréis encontrar soluciones? Para salir del bucle, ¿Y por qué queréis salir? porque es una situación perjudicial, ¿no? Te está haciendo daño. No, Bueno, bueno, perjudicial no, igual no es, pero te hace sentir emociones que a lo mejor las tienes catalogadas como negativas o como malas. ¿Y Claro, qué Y eso pasa cuando estáis con esas emociones? no nos sentimos cómodos, ¿no? en verdad no pasa nada, que hay bueno, que permitirse sentirlas. Sí, pero ¿lo eso es. hacéis? ¿Las queréis? Aceptación, sí. Claro, Aceptarlo. ese es el ideal, ¿no? Pero cuando yo estoy ahí con todo lo que están diciendo los compañeros, Jorge lo ha dicho muy claramente y luego tú lo has matizado, Liliana. Rechazo, autorrechazo. Es esto yo no lo quiero. No lo quiero, me es muy incómodo, esta química es insoportable y cuanto antes me lo quito, mejor. Y eso nos Sí, sucede, es muy humano, es muy común y por eso os decía yo antes de la tolerancia a la incertidumbre, la tolerancia al vacío, al espacio, la sí, tolerancia al no sé. Cuando estoy en una situación así, que empieza la angustia, que empieza la ansiedad, la fragilidad, y quiero salir de ahí y voy a hacer todo lo posible, cualquier cosa, para salir lo antes posible, señoras y señores, la repetición está asegurada, porque mi único objetivo es salir de eso. Y la repetición de esa manera nos la garantizamos sin darnos cuenta, porque no hemos tomado el aprendizaje que ese desafío nos trae, porque lo estoy rechazando y si lo rechazo, me va a volver la realidad a invitar de nuevo para que yo complete la experiencia, para que la permita, para que me entrene, para que sí. aprenda Me entrego, sí, me entrego a la experiencia. poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿Mm? Estamos ahora explicando qué es lo que mantiene el bucle y es justamente la búsqueda de una salida rápida. Justamente es enfocarme en la solución y no en el proceso que me está ocurriendo y que ya está en mí. Y sí, es incómodo, sí. Si necesito compañía, pues me busco compañía. Si necesito hartarme de llorar, me harto de llorar. Si necesito gritar, grito. Siempre, siempre de forma cuidadosa, lo más cuidadoso posible que podamos ser con nosotros y con el otro. Pero María, discúlpame una Ahí, pregunta. Dime, Antonio. Quizás si entramos en bucle
es porque no vemos solución al alcance, o esta la vemos muy lejana, o depende de nuestros recursos, la vemos como inalcanzable incluso. Podría ser, porque lo que tienes al alcance es lo que te está pasando. Claro, Eso es lo que está al alcance, lo que te está pasando. Y eso es lo que estás rechazando. sí, claro. Y en la medida que yo estoy rechazando esa experiencia, no le estoy dando curso a lo que ya es, a lo que está siendo. Ujú. Por eso el aprendizaje, si yo tengo la referencia del aprendizaje instalado en mí, yo voy a entrar en la situación de otra manera, con otra actitud. Claro, Por eso digo que las preguntas son un recurso que tenemos muy, muy a mano, muy a mano. Vamos a seguir un poquito entonces. Esto que estamos viendo ahora, todo esto que hemos estado compartiendo, tiene... Uy, que se me ha ido ahí. A ver, ¿no? De este personajito ahí dentro de esa rueda, ¿no? Que sería como una expresión gráfica de ese sentimiento de estar en un bucle, ¿no? De esa percepción de estoy aquí en el mismo sitio, ni para adelante ni para atrás, sintiendo todo esto que me quiero quitar de encima, pensando que no debería estar aquí, pero estoy, y ahí rodando y rodando sin llegar a ningún lado. Esa sería la perspectiva de contenido. Yo soy un contenido de una existencia. Una existencia me está dando una, una estructura que hace posible que yo esté aquí existiendo y teniendo un cuerpo físico. Y como me percibo dentro, es que es tal cual, me percibo dentro de un bucle, dentro, siempre estoy percibiendo de la misma manera, o sea que es mi percepción repetida la que genera que la situación vuelva a ser la misma, pero no es la situación en sí la que se repite, es mi percepción de la situación, porque la estoy mirando con el filtro del pasado, como bien habéis dicho. No estoy viéndola desde el yo que soy ahora, sino que se me ha movilizado algún archivito de pasado, alguna historia que hace que las gafas con las que yo esté mirando ahora mi situación tenga el mismo color, tenga la misma creencia, tenga el mismo foco. Así que estoy percibiendo e interpretando de la misma manera. Eso es lo que se repite. No hay un entendimiento de cómo funciona y qué es un bucle, de qué trata, cuál es la función de que una situación la vuelva a tener o que mi perspectiva sea de nuevo la misma. No tenemos ese entendimiento. Entonces no hay aprendizaje y no le encuentro sentido. Esto no tiene ningún sentido. ¿No os ha pasado eso de llegar a ese punto de otra vez repetir, repetir, esto no tiene ningún sentido, me quiero bajar, como la canción esta de Víctor Manuel, de Paren el mundo que yo me bajo? Esa sería una perspectiva como contenido, como contenido. Estoy dentro de una existencia, dentro de una vida, y una y otra vez interpreto mi perspectiva, la repito y vuelvo a copiar mi pasado en mi presente, porque además lo estoy proyectando hacia el futuro. Si en el pasado me pasó tal cosa, ahora me va a pasar también y mañana otra vez. ¿Os suena esto? ¿Solo la perspectiva o también sería la expectativa? O sea, solo lo que
lo que interpreto que está pasando o lo que interpreto que debería de pasar. Es que viene a ser una interpretación a otra escala. Yo percibo, o sea, quiere decir que yo tomo unos estímulos y monto una interpretación. Y según la referencia que yo tenga, voy a hacer esa interpretación. Si yo me estoy referenciando a mis experiencias pasadas, de cuando, yo qué sé, tenía 6 años, o tenía 15, o tenía 20, los que sea, voy a estar leyendo lo que me pasa con ese argumento de entonces, con el mismo argumento, y mantengo mis creencias intactas y mis deberías intactos. Por eso se repite, porque mantengo intacto mi forma de ver el mundo, mi forma de ver al otro, mi forma de ver a mi padre, mi forma de verme a mí, mi forma de ver al jefe, mantengo intacta mi versión del... Al final, María, todo esto es como gestión de expectativas, ¿no? También sería una de las partes. Gestiono la Yo, expectativa, pero va mucho más allá. yo interpreto como una película sentada, como una espectadora, y ver la misma película. Y digo al momento que ya estoy cansada de esto, de esta película vieja, ¿no? Hay que tomar el presente, tomar la realidad y procurar tener herramientas nuevas. Mm. Efectivamente, ir construyéndose una nueva perspectiva. Porque Eso. desde la perspectiva de contenido, como aquí vemos, que me percibo dentro, que percibo de la misma forma, que no tengo un entendimiento del funcionamiento ni de la función, que no hay aprendizaje y que no tiene ya ningún sentido, desde esa perspectiva aparece el bucle y yo dónde estoy mirando. Me miro a mí, a mi pasado, a mis creencias, mis deberías, y aquí pone bucle y pone 4-4. ¿Lo veis aquí que pone 4-4? Sí, Bueno. perfecto. No, me sorprende un montón Sí, 44. ¿verdad? Bueno, aquí aprovecho para dar una semillita de una noción nueva, dentro de algo que os va a sonar, que es la multidimensión. La multidimensión a una escala muy cercana no es más que tengo un cuerpo, siento emociones, hay un material mental en mí, pensamientos, creencias, expectativas, una identidad con la que estoy completamente identificado, me miro a mí y me veo en esa identidad. Otra dimensión podemos hablar que sería la lógica, mi propia lógica, lo que yo considero coherente, ¿no? Cuando tengo un pensamiento está en función de una coherencia propia, mi coherencia. Lo que es lógico para mí, para un otro puede que no lo sea. Estoy además eh, dando transcurso a una serie de posibilidades que las tengo yo y no las tiene el otro. El otro tiene otro reparto, ¿no? Como que su cesta de manzanitas es diferente o su cesta de frutas es distinta. Yo tengo manzanas y el otro tiene uvas y cada uno vamos a dar expresión a esas posibilidades. Y cada uno vamos a tener también un vínculo con ese origen, un vínculo particular, con la fuente de posibilidades, con la fuente de todo. Entonces, dentro de esa multidimensión, la que pudiéramos expresar como dimensión 4 sería la dimensión del diseño. Y fijaros que bucle es 4-4. El diseño mirándose a sí mismo, como la foto, como la imagen que tenéis ahí. Yo me miro a mí mismo, no tengo en cuenta nada más y lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo
espero, lo que yo deseo, lo que yo imagino, lo que yo Está, siento. Eso sí, es lo único importante y lo único que se impone en la realidad. Yo impongo mi versión de mundo en la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que entro en bucle porque no entra nada nuevo, no tengo un espacio de recepción para que algo nuevo me destartale mi mundo y encuentre otra manera de ver y otra respuesta que dar. Lo tal que no, cual. claro, lo que nos mantiene en el bucle entonces sería ese cerramiento de yo conmigo y con mi visión del mundo y con lo que creo y con lo que espero y con lo que debería ser. Eso es lo que me mantiene el bucle y eso va a estar determinando, va a estar generando una perspectiva determinada. ¿No? Hay personas mayores que lo expresan de forma muy clara, ¿no? Yo soy así y esto es lo que hay. Yo ya no voy a cambiar. Yo ya no voy a incorporar ninguna novedad que haga que se me zarandee mi versión del mundo. Sí, Porque, cuadraditos, perdona, cuadraditos, digo. cuadraditos. ¿Entendéis esto que os estoy explicando del 4-4? Cómo ese diseño se mira a sí mismo y no quiere, no hay espacio para que entre nada nuevo, porque lo nuevo me puede generar mucha incomodidad, claro. Claro que sí, que lo nuevo puede generar mucha incomodidad. Este es el autodesafío más grande. Exactamente, exactamente. Entonces, incluimos otra mirada desde lo no lineal. ¿Y esto qué quiere decir? Si lo lineal es pasado, presente, futuro, el tiempo desplazándose en la vida anatómica, lo no lineal sería como un eje transversal que nos mantiene en el tiempo presente, que es tiempo cero. Desde ahí, mi perspectiva siempre va a ser neutra, descriptiva, técnica. Ni me voy a un lado ni me voy al otro. Me mantengo en ese eje de conexión que va a estar vinculando toda mi multidimensión, desde mi escala anatómica hasta mi escala de conciencia fuera de esa polaridad, una conciencia que está fuera del tiempo lineal, que es observadora de la vida anatómica, que se lo estará pasando divinamente viendo las cosas tan locas que hacemos a veces. Bueno, uy, que se me va para arriba. A ver. Y entonces desde esa otra mirada nos encontramos con la perspectiva del contenedor, una conciencia estructural que está fuera, no está dentro del contenido, es un aspecto nuestro que puede estar fuera, fuera, y que me va a estar brindando nuevas perspectivas. Es lo que a veces yo llamo mirada 360, ¿sabes? Mirada periscopio. Me va a estar, me va a estar dando focos distintos para que yo perciba nuevos detalles de las situaciones. Entonces, cuando yo percibo un nuevo detalle, lo anterior que estaba en mí cambia, cambia, tiene una información más que puede hacer que mi argumento sea otro, sea otro. Desde esa perspectiva, si ya no estoy dentro de esa rueda y lo que estoy es teniendo a vista la rueda en sí, o sea, lo que es el contenedor, empiezo a aprender de qué trata ese contenedor. Pues si resulta que hay una existencia que está permitiendo que yo tenga un cuerpo físico y tenga una vida diaria, corriente y común, pues ¿de qué trata eso? ¿De qué trata esa conciencia contenedora? ¿Cuál es la función
Empezar a hacernos preguntas relativas al contenedor. ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Cuál es la función de que yo tenga sentimientos, que yo tenga emociones? ¿Cuál es la función de una emoción? ¿Cuál es la función de una mente? Y ahí empiezo a abrir esa actitud de aprendizaje, porque sí o sí ahí va a haber preguntas que yo no me he hecho nunca, y si no me he hecho nunca, la información va a ser nueva. Y si es nueva, puedo aprender y me puedo empezar a ver de otra manera. A mí mismo, al otro, al contexto. El contexto tiene su propia conciencia, el entorno tiene su propia existencia, su propia conciencia. Y de esa manera también puedo empezar a construirme nuevos sentidos. No, es que ya mi vida no tiene sentido. Constrúyete otro. Nos podemos construir sentidos nuevos, completamente nuevos. Eso está disponible, totalmente disponible. Esto está completamente disponible para quien quiera ponerse disponible, para quien pueda elegir empezar a hacerse otras preguntas. Y además de tener mi vida como contenido y tener emociones y tener expectativas, no es que dejo de tener, es que tengo otro foco de aprendizaje de eso que me está pasando. Y empiezo a decidir permitirme esa angustia, permitirme esa ansiedad, esa tristeza, permitirla, filtrarla, que el cuerpo la filtre, que la filtre, que la filtre. Equilibrar. El cuerpo se va a encargar de filtrar toda esa química, porque yo conscientemente estoy conectado con ese aspecto de contenedor, con ese aspecto de conciencia fuera de la polaridad, del tiempo lineal. Yo decido hacer una conexión con esa conciencia que está fuera del tiempo, no con la que está dentro, no con lo que yo ya sé, con lo que yo ya tengo como mi conciencia. Ah, yo ya me he dado cuenta, ¿qué tal? Ah, yo ya me he dado cuenta, vale. Esa es la conciencia que tienes, pero hay una conciencia que aún no tienes, que está fuera de esa, de esa polaridad, de ese tiempo lineal de nuestra vida anatómica. Y esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo que os traigo, ¿vale? Y puede que os suene raro y puede que no resonéis para nada, no pasa nada. Si no se resuena, como las nubes, ¿no? Se deja pasar y listo, ¿vale? Esto es justamente el proceso de educación. Yo me preparo para cuando me venga mi experiencia cotidiana, tenga otra cosa con qué abordar. Entonces el bucle, al entender que hay una estructura, una conciencia estructura que está aprendiendo a través de una vida anatómica, el bucle lo podemos ver como un ciclo, como un ciclo. Porque la vida anatómica, si lo veis y lo observáis, pues funcionamos con ciclos. Todo funciona con ciclos. Las estaciones del año, los años tienen ciclos de 4 años y al cuarto año hay una actualización y comienza otro ciclo. Los septenios, las siembras, todo funciona con ciclos. Con ciclos. Entonces, un bucle sería un ciclo que no le estoy dando, no le estoy pudiendo dar esa perspectiva de ¿cómo llamaría? De dinámica, dinámica. Ahora viene uno, hace todo su desarrollo, se termina y comienza otro.
Y durante ese ciclo yo aprendo, siembro y tengo un producto, tengo distintas temporadas climatológicas, ¿no? Ahora me abrigo más, ahora me voy de viaje a una playa. Y aquí nos Voy acomod- encontramos, sí, es como voy acomodando. voy acomodando porque tengo un aprendizaje. eh, Aprendo y acomodo, aprendo y recoloco, aprendo y me actualizo y reorganizo. Y así aprendemos que damos por válido validar o no validar también. ¿A qué te refieres? De ejemplo, cuando algunas personas del grupo decían del bucle, ¿no? Que se activa alguna química, no sé qué. Pero ahí cuando tú aprendes de un ciclo, puedes acomodar y puedes también activar que si das pase o no, poner límite, de ejemplo. Algo que sientes que se repite. Quizás lo que aprendamos es la función de aquello que estamos rechazando, que es lo que nos mete en el bucle. Claro, porque empezamos a mirar la estructura. O sea, es como, jolín, es como meterte en un coche, te metes en un coche, arrancas y te pones a andar, ¿no? Te pones a funcionar sin saber de más que el coche te va a desplazar de un lugar a otro, ¿no? Eso sí, ¿Verdad que cuando aprendemos a conducir nos enseñan la función de cada uno de los elementos? No todos, pero de muchos, ¿no? Sabemos que el volante tiene la función de hacer ruedas para facilitar el movimiento. Yo sé la función, con lo cual no me voy a estar peleando con el volante porque yo quiero ir a un lado y el volante no gira para donde yo quiero porque el volante hace otra cosa. Yo no trato al volante como si fuera la caja de cambio, no trato la caja de cambio como si fuera el freno de mano. Yo sé cada elemento del coche, qué lugar ocupa y qué función tiene. Y yo María, simplemente perdona. colaboro en el funcionamiento. eso, colaborar, razonar. Claro, María, sí. ¿sería sentirte a gusto con las emociones que te genera ese bucle? ¿A eso te refieres o son ideas Mm, distintas? No sería sentirte a gusto porque eso sería a veces mucho pedir, mucho Claro. pedir. Más que sentirte a gusto o a disgusto, que eso sería ya como dentro de lo que es nuestra identidad, o me gusta o no me gusta, ¿no? Dentro de esa polaridad lo acojo o no lo acojo. Sino, si yo estoy posicionado por decisión propia en un modo aprendizaje, lo que voy a hacer es permitir la experiencia que está sucediendo en mí. Me guste o no me guste, sea más incómoda o más cómoda. Y ¿Es La como tomar, permito. un cambio de chip? Es un cambio de chip, evidentemente, estar completamente. tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy conectando con el propósito de la existencia, de esa conciencia que abre una existencia, que es aprenderse a sí misma, es saber, es expandirse. ¿Cómo se expande? Con el aprendizaje. Así vemos nuestra capacidad. Claro, y todo el rato nuestra capacidad va a estar a prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde tenemos que ampliar nuestros recursos, qué sí funciona, qué es efectivo y qué no. Y qué no. Una existencia que es la expresión de una conciencia va a estar siempre en evolución y en mejora. Va a estar... y si nosotros estamos formando parte como contenido de esa experiencia, sí o sí vamos a ser desafiados a, a mejorar en nuestra conciencia, nuestras capacidades de respuesta. No podemos pasarnos la vida Y, siendo
niños Así heridos. podemos verlo como escalera. Escalar. De hecho, fijaros que a esta nueva idea de ciclo, o sea, el concepto de ciclo en vez de bucle, le estoy añadiendo aquí esta imagen. Otra vez se me ha ido. A ver, Eh, esta María, imagen. Sí, esto que propones a mí, ¿cómo explicarlo? Y lo siento en gran parte como una invitación a estar continuamente abiertos o abiertas a morir continuamente. O sea, a morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer. Porque, claro, y como no nos enseñan a familiarizarnos con la muerte, pues entonces, claro, nos acogemos a determinadas interpretaciones o a cómo tienen que ser las cosas. Entonces, lo siento como una invitación continua a estar abierto a morir pero Amor. con una conciencia de que es para que renazca otras partes de mí o para, no sé si me explico con esto. sí, sí, Buenísimo. perfectamente. A ver, ¿quién iba a hablar? Perdonad, María, y me Sí. tengo que ir. Vale, Arturo, gracias por estar. Un abrazo a todos. Adiós, Hasta Luego, adiós. luego. Arturo. Luego, Adiós. Eso es del vacío, cuando tú lo percibes como abierta a morir, entrar en este vacío. No, es como O morir una parte de ti. como abrirse a experimentar Eso, lo sí. que es sin estar continuamente pretendiendo que sea de otra manera. Aceptar, da igual que te da miedo, que te da pánico, aceptar la Sí, realidad y en tomarlo cualquier Como caso, aprender a descansar es lo que es, aunque yo lo perciba como negativo. O miedo, porque aunque mi ego no, lo perciba claro, como ¿sabes qué pasa? ¿Cuál sería el punto interesante ahí? Que no descansas en la experiencia que estás teniendo. No, el descanso no está en la química incómoda, en la tristeza, no está ahí. El descanso está en la conciencia. La conciencia es la que nos sostiene. Ese observador fuera de la experiencia. Ahí es donde está el descanso. Y esto se construye, no por decirlo ya está dado, ¿eh? Por favor, es un proceso, no hay prisa, es dosis pequeñita. Yo sé que la era digital nos está a todos empujando con unas velocidades impresionantes, pero necesitamos frenar y frenamos con la conciencia. La conciencia es un sistema de freno, nos ralentiza. Ir al cuerpo, el cuerpo es lo más lento y lo más denso que tenemos. Descansamos en la conciencia, estamos en modo aprendizaje y con el cuerpo vivimos la experiencia. y ahí poder tener esta valencia de poder regular la química esta que te produce Claro, esta claro, angustia, este dolor. Ahí tienes que estar autorreferente y mirarlo en punto neutro y dices, pues me duele mucho, estoy capaz de regular esta química en mi cuerpo. eso es. Estoy capaz de encontrar herramienta por sentir mi cuerpo, calma. Sí, totalmente. Ahí es la valencia. Estás añadiendo esa regulación que es fundamental porque es un aspecto nuestro de administrador, porque no es Eh, siempre estar abiertos, no es siempre estar abiertos, es tener un regulador que pueda abrir y cerrar. Es sí. como un grifo. Lo abro, tomo algo nuevo, lo cierro y eso nuevo que ha entrado lo proceso, lo habito, lo aplico, tomo en la experiencia nota de cómo funciona y si hay algo que falla, tomo el registro y mi conciencia que está activa va informándose de lo que le pasa a mí, de lo que me pasa a mí que estoy aquí viviendo mi experiencia.
Fijaros que entonces la conciencia es espiral, o sea, no solo tenemos un ciclo de vida dentro del contenido, sino que la conciencia que está fuera de ese contenido, que es contenedor, es espiral y nos va a invitar a pasar a veces por los mismos lugares para que podamos ampliar un detallito más, un detallito más. Y de esa manera voy a estar actualizando mi perspectiva. Este 3 indicaría esa dimensión 3 de la perspectiva y voy a estar viendo el ciclo, lo voy a estar volviendo a ver, le voy a estar viendo un nuevo detalle. Al pasar de nuevo por ahí, veo un nuevo detalle. Bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar a esto del rol? ¿Algún comentario, algún compartir más? Vale. Que Ah, quizás dime. que la felicidad o la tranquilidad no sería el objetivo, sino una consecuencia de todo esto que estamos hablando. Sí, y además son estados, son estados. Y los estados van y vienen. De emoción. Eso es la Claro, emoción. ahora estoy feliz, ahora estoy alegre, ahora estoy... Porque para mí el descanso está en la neutralidad, en la neutralidad. Es Para esa mí, conciencia neutra que nos sostiene. sí, estar Ay, consciente cuando siento algo que me está creando una emoción de felicidad o emoción de negación, estar en punto esto neutro, tomar conciencia, tomar el rol. tomar el rol. Nuestro rol, desde nuestro aspecto anatómico, lo podemos apoyar primero, por ejemplo, en estas referencias que os traigo, que hemos estado hablando durante todo el rato este, que es ese modo aprendizaje. Me estoy educando en conciencia, pero es una conciencia espacio-temporal, es una conciencia de estructura, no la que tengo yo como contenido. Y esto se va, eh, es un proceso, esto es un proceso. Recordar que siempre estamos en proceso, siempre en proceso. Las referencias, nuevas nociones, como estas que hoy en algún punto os he ido nombrando, ¿no? Algunas nociones que me vayan ayudando a tener, a construirme nuevas perspectivas, nuevos argumentos, porque la realidad se desafía, esa conciencia que se expresa en una realidad que luego nosotros vamos a estar viviendo anatómicamente, se va a estar desafiando todo el rato. Entonces, yo, como habitante, como contenido, decido si me autodesafío o no. Si me viene un bucle, o sea, una situación difícil y yo entro en modo aprendizaje y digo, vale, a ver, no me gusta, pero sé que esto me va a estar dando una capacitación, me va a mejorar en mis respuestas, me va a ampliar mi maduración. Me autodesafío, le digo que sí, a mi alcance, siempre reconociendo mi alcance, no estirándome, no yéndome más allá, que a veces tenemos mucha práctica en estirarnos, estirarnos, estirarnos y agotarnos hasta la extenuación. No, en un lugar donde realmente sea solvente, que mi cuerpo esté biodisponible a mi alcance. Y de esa manera la realidad se expande, yo me expando, la realidad se expande. Ahí hay una comunicación. Mi aspecto contenido y mi aspecto contenedor se comunican y generan nuevos sentidos, nuevos aprendizajes.
Estas serían las referencias, unas posibles referencias para cuando me llegue una situación complicadita, un conflicto, una fricción, yo pueda entonces tomar un rol porque decido autodesafiarme, aprender, decido vivir esa situación paso a paso, o sea, la permito porque estoy abierto a aprender, tengo un observador activo, neutro, que me va a estar tomando esa situación de una forma como los científicos en un laboratorio, como los notarios que dan fe, pero no se meten a enjuiciar ni activan creencias, simplemente hago un registro de lo que está pasando. Y pone ahí, y duermo. ¿Por qué? ¿Por qué pongo y duermo? Yo decido autodesafiarme porque quiero aprender. Pongo mi cuerpo y permito lo que me está pasando. Activo un observador neutro a eso que me está pasando. No hago nada más. Luego me voy a dormir y en la noche las dimensiones se comunican. Ya está. No hay más nada que hacer. Hacemos demasiado en los procesos de autoconocimiento. Hacemos demasiado. Demasiado. También mucho en los procesos de autoconocimiento. Cuando realmente enlazamos con ese aspecto de conciencia fuera de la existencia, lo único que tenemos que hacer es vivir la situación en la que estamos y observar. No hay más nada que hacer. No hay más nada. Yo estoy aprendiendo muy mucho a hacer eso, ¿eh? No hay más nada. Y a dormir. Por eso os decía que os iba a decepcionar y a frustrar, porque esto es como, ¿seguro que no hay más nada? En síntesis, y aquí os lanzo la pregunta y dejo de compartir, porque llegamos al final. Bien, en síntesis, la síntesis os la dejo a vosotros. Tengo ahí la gatita. ¿Con qué os quedaríais si os podéis quedar con algo como síntesis de este ratito que hemos pasado? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo que es el bucle en sí, que se ha llamado desde aquí, y es verdad, es una realidad muy grande, un proceso de aprendizaje, ¿no? Y siempre que aprendemos algo tendemos un poco a frustrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, toda teoría cuando intentas llevarla a la práctica, quizá a la primera o a la segunda nunca te sale, sino que tienes que tener varios intentos hasta que eres capaz de asimilar toda esa teoría y cuando lo pasas a la práctica, pues sí empiezas a tener ese éxito buscado, ¿no? Y bueno, ese bucle, cuando hemos dicho que es un proceso de aprendizaje, y es cuando todo para mí, ¿no? Lo he empezado a entender, ¿no? Antonio, es Y que sentirnos a gusto dentro. el éxito estaría en el proceso en sí mismo, en el Claro, aprendizaje que da ese proceso. En ese claro, me equivoco, bueno, pues a ver qué hay aquí, que puedo aprender de más, que no tengo. Y estar enfocado en el proceso sería lo que realmente podría llamar éxito, pero es por el aprendizaje en conciencia. El éxito sería ese, para mí sería ese, ¿no? El aprendizaje en sí, sí, sí. conciencia. Y ese aprendizaje puede ser, pues no me estoy dando cuenta de nada. Bien, ¿entiendes? Pues no sé, bien, te estás dando cuenta que no sabes, tienes una limitación, bien, experimenta esa limitación, aprende de esa limitación. Claro. Bien. Para mí en realidad hay mucho hay que rascar, muchas cosas que mirar. Empecé diciendo que si la conciencia es neutra, la experiencia, que es lo que nos hace conectarnos a esa conciencia, también es neutra. ¿Por qué digo yo que mi experiencia es positiva o negativa?
porque hay un diferencial entre la experiencia que es neutra y la expectativa mía, que es lo que va a poner, o sea, lo que yo pongo dentro en esa experiencia, que es lo que va a hacer de esa experiencia algo positivo o negativo para mí. La manera de salir de un bucle, de una repetición que no puedo, es teniendo conocimiento realmente de todo eso que se genera dentro de esa experiencia y esa expectativa, que lo podría llamar amor, odio, felicidad, tristeza, todo lo que se va a generar, entender cuál es la función de eso, entender la función de lo que está sucediendo, para realmente no disolverlo, sino dentro del mismo entendimiento que ocupe su lugar, la función que tiene, que es precisamente la de generar una experiencia con conciencia. Y más allá de ese entendimiento, que sería solo un aspecto, es el registro de ese observador. Y desde ese observador neutro, desde esa conciencia, puede haber igualmente una experiencia que yo califique de positiva y una experiencia que yo califique de negativa. Da igual, porque de las dos puedo aprender. Es más, como tenemos un cuerpo, ciertamente necesitamos discriminar aquello que me sienta bien al cuerpo, porque es un vehículo que yo siento cosas y me pasan cosas, y aquello que no. No es yo voy con neutralidad y entonces el positivo y negativo los elimino. No, no. Voy con neutralidad en el sentido de que tanto eso positivo como eso negativo le doy curso y Sí, sí, los me sirve. regulo y los regulo. Eso es lo que me sirve para realmente conocer la conciencia dentro de esa experiencia. Si no lo tuviera, pasaría por la vida sin fructificar. Es que hay algo que no me cuadra cuando dices conocer la conciencia. Perdón. No me cuadra ese posicionamiento de Bueno, conocer, conocer la conciencia. no, no, eh, no, conocer la función de eso que me salta del diferencial entre la experiencia y mi expectativa o mi perspectiva. Vale, ahí entonces lo que te digo es que la función es solo una escala, porque esa función eh, en otra escala es una ecuación, es una combinatoria de ceros y unos. Cuando ya Pero es una función, ya está dentro de una existencia, ya tiene un para qué, pero aún se puede ir más atrás, aún se puede ir más atrás. Por eso digo que la conciencia, por eso ponía la foto esta del espiral. La conciencia es espiral y es escalar y es multidimensional. Empezar por la función, fantástico. Empezar por la pregunta de, bueno, ¿y cuál es la función de sentir? ¿Cómo es que yo siento? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cuál es la función de sentir? ¿O cuál es la función en este caso de sentir tristeza o de sentir angustia? Son indicadores. Tomar las emociones como indicadores, no como etiquetas en las que me quedo pegado y ahora ya soy eso. Yo soy triste o yo soy ansioso o yo soy, en el momento que yo digo soy algo, placa, ya me quedo ahí pegado, identificado. No, yo o mi cuerpo tiene una emoción. ¡Fum! Ahí ya me pongo de observador. En mi cuerpo hay una emoción. Bueno, la puedo reconocer como tristeza. Fuera, me olvido ya de esa etiqueta, porque si me voy detrás de la etiqueta ya me cuento una historia. Es que cuando era chico, entonces me decían de tal. Ya me fui. Tristeza, vale, bueno, la reconozco como tristeza y a filtrar, ¿no? A dejar que el cuerpo ecualice. Hay un recurso que me parece interesante que es como
os decía que esa mirada no lineal es como un eje, como si nos atravesara un eje de tiempo cero, de tiempo presente, que conecta toda nuestra multidimensionalidad. Y tener presente que nos conecta desde el centro de la Tierra, que ese eje que nos atraviesa conecta por abajo a centro de la Tierra y por arriba a punta de ionosfera. Y yo estoy en medio como antena comunicando punta de ionosfera y centro de la Tierra y ecualizando la Tierra, que absorba toda esa energía que a mí se me pone en movimiento. Y yo pongo el cuerpo. Y poquito a poco. ¿Es más frustrante esto a veces? Sí, sí. ¿Más incómodo? Sí. Pero es más real, es mucho más real y más aterrizado, mucho más aterrizado. Y va dando una comprensión de la existencia, la estructura que nos está dando la posibilidad de estar vivos, de tener un cuerpo y estar aquí vivos con una vida corriente y humana, de tener un diario. Y es que esta conciencia espacio-temporal está ya ahí, lista y disponible para que la vayamos tomando. Que la vayamos tomando poquito a poco. No hay ninguna prisa. Porque es Gracias. es otro enfoque. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir conclusión, no como algo definitivo, sino como lo que se puede llevar de este ratito? ¿Tienes el micrófono apagado, Liliana? Ya. Pues Ya. para mí sería muy agradecida por tenerme en tu grupo y hacer parte de escuchar muchas opiniones aquí y contener todas estas, todos estos comentarios. Y eso a mí me parece que lo más valioso y más respetuoso con uno mismo es verdaderamente vernos donde estamos, aceptar y no estar ignorantes a lo que nos pasa y lo pasa a otro, poder complementar con otro, colaborar desde este punto y no creerme que no soy o pretender algo que no estoy capaz de entregar. Verdaderamente saber por dentro, sí, ahora estoy angustiado, sí, ahora estoy hecho así, pero a contener todo para dentro y encontrar el equilibrio, de poner freno, de poner límites, saberlo como un GPS. Ahí es un trabajo tremendo sentirle en tu panza y saber equilibrar desde este punto neutro. Y eso Ahí es la verdad. es una construcción que nos toca hacer cada uno con nosotros mismos. Sí, Esa es la gran aventura, que es cada uno hacernos responsables de nosotros mismos y hacer esa verdaderamente construcción. responsable y Y en, aceptarse. y en estos espacios, pues, colaborarnos, compartir, apoyarnos, pero es impepinable, ¿no? Que cada uno nos toca a cada uno de nosotros hacer esa conexión y construir nuestras propias respuestas, nuestras propias salidas. Que las salidas Sí. sean las entradas a nosotros mismos y a construirnos y actualizar nuestra versión. No sé si me recuerdo bien, pero decía algo de riesgo. Riesgo. Toda oportunidad conlleva su riesgo. Toda oportunidad toda situación tiene el punto de o aprendo y me expando
o me vuelvo al mismo lugar, me quedo en el mismo lugar, ¿no? Y ahí sigo apretada, apretada, apretada hasta que en algún punto reviento por algún lado, ¿no? El estiramiento que comentabas Justo antes. esa misma situación que yo percibo como bucle sin salida es la oportunidad a una entrada nueva. Justo es el mismo punto. Justo. Riesgo, oportunidad. Sí. Sí, sí. Y estamos vivos, si estamos vivos aquí es porque en algún punto hemos decidido estar aquí anatómicamente. Entonces, conectar con nuestro aspecto conciencia para que ese aspecto nuestro conciencia y nuestro aspecto anatómico empiecen a charlar. Y eso lo hacen por la noche. Que charlen. Y luego yo en el día me levanto, me voy a trabajar, me caigo, me enfado y Ahí, pongo el cuerpo, ¿no? Y me cuido, me cuido. aquí se enciende el observador del día. Mm. Fue Bueno, muy bien. voy a apagar.